A ver, ¿se puede visualizar el material? Sí, profesor. Ya, ok. Ya, ok. Vamos a empezar de una vez, ¿ya? Antes de que siga pasando el tiempo. Bien, para esta parte de la maratón vamos a ver el primer ejercicio o la primera pregunta propuesta que está relacionada en este caso a la reforma protestante, ¿no? ¿Qué te dice acá? Que la reforma protestante, dice, se desarrolló en Europa en el siglo XVI y no solo tuvo características religiosas, sino también una serie de implicancias políticas, bélicas, económicas y culturales. Para efectos de la pregunta que te pide señalar el valor de la verdad o falsedad. Para esto vamos a citarnos dentro del contexto de la Reforma Protestante, ¿no? Ten en cuenta que previamente, ya como tú has visto en tu sesión regular, ha habido un cisma, pues, dentro de lo que va a ser el cisma entre Oriente y Occidente, pues, ¿no? ¿Producto de qué? De la caída, pues, en este caso, de Constantinopla, que en este caso dividió, pues, a la Iglesia Católica. Generalmente eso se habrá dado, pues, entre los siglos XIV y XV, ¿no? En este acaso, ¿qué más tenemos por acá? Pues, ¿no? Dentro de eso, pues, con el cisma de Oriente y de Occidente, se dio, pues, una larga, pues, división por parte de la Iglesia, ¿no? Aparte que dentro de esta reforma protestante, tú tienes que tener, pues, en cuenta que acá el máximo representante de acá es Martín Lutero, perteneciente a Alemania. ¿Qué pasó con Lutero? Lutero fue la persona que en este caso se dedicó a cuestionar la autoridad del Papa, ¿no? Obviamente que Lutero, para evitar confusiones, él no era ateo, ¿no? Él era totalmente religioso, pero el pensamiento lo llevó en este caso a cuestionar toda la autoridad del Papa. Principalmente, ¿en qué lo llevó a cuestionar? Cuestionó en este caso por la venta de las indulgencias. La venta de las indulgencias fue el detonante principal de la reforma religiosa, ¿no? Y dentro de esa venta de indulgencias era exclusivamente, ojo, para el perdón de la pena, pues el perdón de las penas temporales, ¿no? El sufrimiento, en este caso el purgatorio, ¿no? Pero ojo, te libraba de la pena, pero no de la responsabilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, pena no en el sentido estricto, sino te libraba de la penitencia, pero tú seguías siendo culpable, ¿no? Un claro ejemplo, pues, de eso es como decir lo que ha ocurrido, pues, con Fujimori. Fujimori le han indultado, pero él sigue siendo responsable de todo lo que se le acusa, ¿no? Pero se le ha liberado en este caso de la pena condenatoria. Lo mismo ocurre acá con el tema de las indulgencias. Te liberan, en este caso, de la penitencia, pero no de la responsabilidad, ¿no? Y este movimiento propició el inicio de varias reformas, pues protestantes en la instauración más que todo de iglesias y posteriormente, pues, influencia en otros países europeos y además también que nos permitió tener una nueva visión sobre cómo va a ser la iglesia de acá posterior a inicios de la edad moderna, pues, ¿no? Dentro de eso, pues, se le atribuye, pues, también la influencia, pues, del pensamiento humanista. El pensamiento humanista, en este caso, revolucionó, en este caso, por 180 grados, pues, toda la cultura, pues, junto con apoyo también del famoso Renacimiento, ¿no? Que era el retorno a lo greco-latino, greco-romano, la visión, retorno a lo clásico, como se dice, pues, ¿no? Aparte de eso, hubo pues mucha corrupción en parte dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Con la venta de indulgencias, en este caso el perdón divino, ¿no? Entonces, Lutero, dentro de sus 95 tesis que hizo, propició pues que la Biblia debe ser de libre interpretación, ¿no? No debe ser no, y que sobre todo, ¿cuál es la gota que derramó el vaso? Que la autoridad papal es totalmente falible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Papa se puede equivocar y es tan humano como lo somos nosotros. No es ningún ser divino, omnipotente, omnipresente, ¿no? Que en este caso se puede equivocar, es tan humano como somos nosotros, en este caso, pues, ¿no? Entonces, dentro de eso, de lo que tenemos en la Reforma Protestante, pues, ¿no? Lutero también rechazó, pues, el culto a la Virgen, ¿no? El culto a la Virgen que no se debe dar, ¿no? Es una de las prerrogativas que tuvo Lutero, ¿no? ¿Qué más dijo? Que la fe
en este caso, debe ser la única fuente de la salvación. No necesitas el perdón divino del sacerdote. Si tú eres un hombre de fe, te vas a poder salvar en relación a tu misma profesión de la fe, ¿no? Y que en este caso, otra de las cosas que puso Lutero, que no se va en este caso a tener jerarquías eclesiásticas, pues, ¿no? Las jerarquías eclesiásticas pues no van a existir. Va a haber una línea totalmente este, recta, que en este sentido la igualdad pues entre todos ellos, pues, ¿no? ¿Qué más? Pues acá durante el proceso que se dio pues la Reforma Protestante, Lutero, pues, por las 95 tesis que había promulgado, va a ser excomulgado oficialmente, ¿no? En la famosa Dieta de Worms, ¿no? ¿Quién lo va a excomulgar? Lo va a excomulgar, pues, esto fue a pedido del Papa León X, ¿no? ¿Y quién va a jugar ahí un papel importante? Va a jugar el monarca Carlos V, ¿no? Carlos V le pide pues a Lutero que se retracte de todo lo que había dicho, ¿no? Todo lo que había puesto, y Lutero dijo que no se iba a retractar. Por lo tanto, en este caso, Lutero es excomulgado, ¿no? Va a ser excomulgado y posteriormente va a fundar pues su propia religión, ¿no? Dentro de esa religión o lo que hizo Lutero, eso se fue diseminando por otros países de Europa. Los otros países en los cuales Lutero tuvo un gran alcance van a ser, en este caso, Inglaterra, y va a ser Suiza, ¿no? Dentro de Inglaterra, nosotros vamos a tener a Juan Calvino, ¿no? Juan Calvino, que en este caso estableció un gobierno teocrático en la parte de Ginebra, pues, ¿no? Llevó en este caso todas las doctrinas de Lutero a una fase, por decir, extrema, ¿no? Que fue una mezcla de intolerancia y con un poco de intransigencia, ¿no? Aparte, él tenía la doctrina de la predestinación, es decir, que Dios es el único que puede decidir, en este caso, tu destino y parte de tu estadía permanente o temporal dentro de acá del universo, ¿no? Todos estamos predestinados, pero a la salvación divina, ¿no? Eso tenemos en este caso con Juan Calvino, pues en Suiza, ¿no? Posteriormente, también se influenció en la parte de Inglaterra. ¿Con quién? Con Enrique VIII, ¿no? Pero en el caso de Enrique VIII hay una particularidad. ¿Por qué? Porque en el caso de Enrique VIII se quería casar nuevamente, ¿no? Entonces, como él se quería casar nuevamente, y antes los preceptos religiosos son muy morales, muy rígidos, pues por así decirlo, muy estrictos, no le permitía divorciarse. Entonces, ¿qué hizo Enrique VIII? Dijo, bueno, el Papa no me quiere dar pues mi divorcio. Como no me quiere dar mi divorcio, entonces yo agarro, como está en pleno apogeo la reforma religiosa con Lutero, voy a establecer yo una propia religión, y voy a establecer mediante un documento. ¿Qué documento era? La famosa Acta de Supremacía en Inglaterra por Enrique VIII, y con eso, en este caso, nace la Iglesia Anglicana, ¿no? Cuyos seguidores, en este caso, se van a denominar los anglicanos, ¿no? Y en este caso, pues la Iglesia Anglicana va a tener el principio de regalismo, ¿no? Que le otorga absoluto poder y facultad, en este caso, a los gobernantes, ¿no? En este caso, Enrique VIII, ¿no? Bien, pero con esto que hemos visto, vamos a tener como consecuencias, pues, la división de la Iglesia Católica, también la Biblia que se difundió en lenguas locales. ¿Por qué? Porque como se difunde en lenguas locales, todo el mundo va a tener acceso a la Biblia en su idioma original, por así, bueno, el idioma propio de las lenguas locales. Ten en cuenta que cuando se dio la reforma religiosa, se comenzó a difundir las famosas lenguas romances, ¿no? Que son todas las lenguas que provienen del origen del latín, ¿no? Que ya en algún momento su profesor les había mencionado, que son el español, francés, el italiano, el portugués y hasta el rumano. Son cinco idiomas que provienen de ahí, ¿ya? Pero bueno, retomemos con todo este repaso general, vamos a retomar la parte de la pregunta, ¿no? De los enunciados diga lo siguiente, si es el valor de verdad o falsedad, ¿no? ¿Qué dice? Después de una larga lucha interna, el emperador Carlos V estableció que cada príncipe elector mantendría su soberanía política y religiosa. Y en este caso, eso sí es verdadero, pues, ¿no? Porque eso se dio después de qué? Se dio de las famosas guerras de la religión, ¿no? Donde se firmó la paz de Habsburgo,
¿no? Y en la paz de Habsburgo, príncipes alemanes, después de la Guerra de las Religiones, eligieron pues la religión de sus dominios, pues, ¿no? Su propia soberanía política y religiosa, en este caso, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos que para Calvino, aquellos individuos que poseían la fe intensa eran austeros, tenían éxito en los negocios, estaban predestinados a la salvación. Esa era su doctrina, pues la predestinación, ¿no? Por lo tanto, tenemos que esa afirmación también va a ser verdadera, ¿no? Luego tenemos, dice, con el acta de supremacía nació la Iglesia Anglicana y sus seguidores fueron conocidos como puritanos en Inglaterra y Escocia. Bueno, eso no es verdadero. ¿Por qué? Porque los seguidores de Juan Calvino fueron conocidos como los anglicanos, ¿no? No los puritanos, anglicanos se llaman ellos, porque derivan de la Iglesia Anglicana, ¿no? En Inglaterra por parte de Enrique VIII. Y con el acta de supremacía, pues él se otorgó todos los poderes y facultades absolutos para poder gobernar, pues, y establecer, pues, su propia religión, su propia iglesia, y así él mismo se otorgó el divorcio y se otorgó, pues, su mismo casamiento con su nueva futura esposa. En la última afirmación, la venta de indulgencias, dice, por parte de la Iglesia Católica, ¿se estableció para financiar el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición? No, eso es falso. ¿Por qué? Porque en este caso, la venta de indulgencias va a ser exclusivamente para el financiamiento de la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, no del Tribunal del Santo Oficio, que eso se va a crear posteriormente, ojo, el Tribunal del Santo Oficio se va a crear de manera posterior en este caso, con la contrarreforma religiosa, ¿no? Entonces, para efectos de la pregunta, tenemos que la uno y la 2 son verdaderas y la 3 y la 4 son falsas. Por lo tanto, la clave sería la letra B, ¿ya? B de bueno, ¿ya? Vamos a pasar a la segunda pregunta que nos habla, a ver, sobre el Concilio de Trento, ¿no? ¿Qué nos dice, pues, en el Concilio de Trento? El Concilio de Trento, dice, fue convocada por el Papa Paulo III para hacer reformas internas al de la Iglesia Católica, ¿no? Para establecer una pastoral más rígida y frenar el avance protestante. Para ello se adoptaron varias medidas entre las cuales podemos destacar. Bien, el Concilio de Trento es parte o es el documento oficial con el cual, como se dice, valga la redundancia, se oficializa la contrarreforma religiosa. Da inicio a la contrarreforma religiosa. Ahora tú me dirás, ¿qué cosa es la contrarreforma religiosa? Esta contrarreforma religiosa es un movimiento obviamente religioso que busca detener, frenar e impedir la difusión de las ideas de la reforma protestante en el continente europeo y en el resto del mundo. Esa es la finalidad de la contrarreforma religiosa, ¿no? Obviamente que fue convocado por el Papa Paulo III, pues, ¿no? Se instauró en este caso las reformas internas alrededor de la iglesia. Ten en cuenta, pues, que cuando hacen una contrarreforma van a dar un giro de 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que van a dar vuelta a todo lo que Lutero en este caso estaba haciendo, ¿no? Para ello dice que van a adoptar otro tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, dice la eliminación del celibato eclesiástico entre sus miembros. Obviamente que ellos no querían eso. ¿Por qué? Porque esa eliminación del celibato fue una de las propuestas, pues, de la reforma religiosa, de la luterana, que prevalece, pues, con la idea del humanismo, renacimiento, la autonomía y la naturaleza humana, pues, ¿no? Todos tenemos naturaleza humana, que tenemos que tener cierto tipo de necesidades, ¿no? En cambio, para ellos, obviamente para el Concilio de Trento y los sacerdotes, pues, muy conservadores, no iban a querer eso, pues, ¿no? ¿Qué más dice? Permitir la traducción de la Biblia en los idiomas oficiales. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque como tú habrás podido escuchar hasta hace un momento que te mencioné que en este caso la reforma religiosa, una de las principales consecuencias fue que se pueda realizar, en este caso, la, se pueda realizar, ¿cómo se dice? La traducción de la Biblia en varios idiomas, ¿no? Generalmente en las lenguas romances, pues que se tiene por ahí, ¿no? Se debe realizar en eso y por eso es que la Biblia les solo estaba escrita en un solo idioma, el latín antiguo. Entonces nadie podía tener, en este caso, lo que en este caso significa
acceso a la Biblia. ¿Por qué? Porque van a decir, va a tener una libre interpretación. Y ellos dicen, están en contra de la libre interpretación, ¿no? Dicen, ¿aprobar la libre interpretación de las escrituras sagradas? Obviamente que no, porque quien es el único autorizado para interpretar las escrituras sagradas solo es el Papa, exclusivamente él y nadie más, ¿no? Ahora, ¿cuál es el caballo de batalla de acá de la contrarreforma religiosa? Dice, represión a las herejías mediante la Santa Inquisición, lo que yo te había comentado, ¿no? Las indulgencias no se financiaron, no era para financiar el Tribunal del Santo Oficio, la Santa Inquisición, sino era para la Basílica. En este caso, sí se estableció pues una represión a las herejías mediante la Santa Inquisición. Y para eso, ¿qué cosa se creó? Tienes que tener en cuenta que para suprimir eso, primeramente, ¿qué se crea? Se crea el famoso índex. Y el índex no es más que la lista de libros prohibidos por la Iglesia. Dentro de ellos, obviamente, pues estaban las 95 tesis, pues, de Lutero, ¿no? Que estaban prohibidas. Entonces, la Santa Inquisición creó eso y dio a conocer pues el Tribunal del Santo Oficio, Santa Inquisición, que era que jugaba, castigaba a los herejes, ¿no? ¿Y qué cosa es un hereje? Un hereje en el lenguaje común es una persona que en este caso es disidente o contraria a la doctrina católica. Así en términos simples, ¿no? Un hereje, ahora claro, actualmente pues el tema o la palabra hereje se ha satanizado mucho, pues, ¿no? Pero simplemente significa persona disidente que o está en contra y opina diferente a la doctrina católica de esos tiempos, pues, ¿no? Eso es lo que significa un hereje, ¿no? Establecer una vulgata para imponer una línea ideológica, obviamente que no, pues, ¿no? Esa fue la principal reforma o el principal aporte del Concilio de Trento como parte de la contrarreforma, que fue en este caso la represión de las herejías mediante la Santa Inquisición o el Tribunal de Santo Oficio. Entonces, la clave en la pregunta 2 sería la letra D, D de dedo, ¿ya? Vamos con la pregunta 3. Entonces, aquí en la pregunta 3 nos hablan, dice, es un pasaje, es un fragmento de un libro que dice, en el siguiente fragmento, indique qué principios del absolutismo político se reflejan. Ahora, tú tienes que tener en cuenta, pues, que el absolutismo, ¿qué cosa es? El absolutismo es, en este caso, cuando el rey detenta todo el poder económico, político, religioso y militar. Por eso se le dice absoluto. Y eso es conocido más adelante, dentro de la que veremos dentro de un momento, en la Revolución Francesa, conocido como el antiguo régimen o el absolutismo. ¿Ya? Eso es para citarnos más o menos en contexto. ¿Qué dice? Todo poder, toda autoridad reside en la mano del rey, y no puede haber en el reino otros que los que él establece. Todo lo que se encuentra en la extensión de nuestros estados, de cualquier naturaleza que sea, nos pertenece la voluntad, nos pertenece. La voluntad de Dios es que cualquiera que haya nacido súbdito obedezca ciegamente, ¿no? Es preciso que ponerse de acuerdo en que, por muy nefasto que pueda ser un príncipe, la rebelión de los súbditos siempre es criminal. Memoria sobre el arte de gobernar, ¿no? Entonces, como tienes estas afirmaciones, todas estas afirmaciones son principios, pues, absolutistas, ¿no? Esto, el que hace nacido súbdito, obedezca ciegamente, pues, hace acordar, pues, las doctrinas filosóficas de la griega clásica, pues, ¿no? De la Grecia clásica, ¿no? Todo eso por Luis XIV, ¿no? Son los principios del absolutismo. A ver, ahí tenemos varias alternativas. Por ejemplo, ¿el regalismo qué significa? El regalismo es la preeminencia del rey que gobierna en este caso sin límites, específicamente en materia religiosa, ¿no? Específicamente en materia religiosa, ¿no? En este caso, ese es uno de los principios, ¿no? El regalismo, que quiere decir que el rey va a recibir pues los impuestos, el dinero y que tiene control absoluto, ¿no? Luego tenemos ahí el centralismo, ¿no? ¿Qué quiere decir el centralismo?
como su mismo nombre lo dice, que el rey va a tener el control principal de todo el poder en una sola persona y que esa persona va a personificar el Estado, ¿no? Como dice, el Estado soy yo, va a decir el rey, pues, ¿no? De ahí viene la frase, pues, toda centralista, en este caso. El providencialismo, ¿no? El providencialismo no es más que, en este caso, el rey va a tener, ¿cómo se dice?, autorización divina por el poder de Dios para que él gobierne dentro de la vida terrenal, ¿no? Obviamente que va a ser como su cogobernante, pues, o cómplice, por así decirlo, pues las instituciones religiosas dentro de ellas, pues, están la Iglesia Católica con el Papa, pues, ¿no? Entonces, eso es en este caso regalismo, centralismo y provincialismo, pues, ¿no? Que en este caso serían las alternativas correctas para las cuales están en este caso especificada la pregunta, ¿no? Con todas esas afirmaciones, ¿no? Que la voluntad de Dios es cualquiera que haya nacido súbito y obedezca, en este caso, ciegamente, ¿no? Entonces, eso es providencialismo, ¿no? Entonces, todo eso es parte, pues, de la doctrina absolutista, ¿no? Tengan en cuenta que los reyes controlaban prácticamente todo dentro del territorio, ¿no? Controlaban todo a tal nivel, pues, que en este caso, cuando hacían transacciones comerciales, tenías que pagar un puesto, de ahí viene el regalismo, pues, hacia el rey, de ahí viene la palabra, pues, regalías, ¿no? Regalías, ¿no? El impuesto que pagas, ¿no? Y todas esas regalías, inclusive, tenían un costo mucho más elevado que la misma transacción comercial que estabas realizando ahí dentro del territorio, ¿no? Y es por eso, pues, que esos eventos, el abuso del poder del rey van a dar pie a las grandes revoluciones burguesas, pues, ¿no? Que veremos en un momento más, ¿ya? Entonces, ahí la clave sería la letra B, regalismo, centralismo y providencialismo, ¿ya? Vamos ahora con la pregunta 4, que es parte, pues, de la historia acá del Perú, ¿no? Con la historia del Perú, la época de la conquista, ¿no? Bueno, se le dice conquista, invasión española, invasión a las Antillas, ¿no? Que en este caso fue un largo proceso que tuvo como antecedentes en el Caribe y en América Central, ¿no? Obviamente que quién es el que inicia toda esta travesía, la va a iniciar pues el señor Cristóbal Colón, ¿no? Cristóbal Colón, pero ¿cuál es la causa de esta conquista del Perú o esta expansión europea por parte de la corona española, ¿no? Debes tener en cuenta que esta expansión es por temas prácticamente comerciales, pues, ¿no? Por temas comerciales. Entonces, ¿cuál fue la necesidad? Buscar nuevas rutas comerciales hacia el continente asiático, pues, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué va a hacer en este caso? Pues, estoy situándote dentro del contexto, ¿qué cosa va a hacer en este caso? eh, por decir Cristóbal Colón. Para Cristóbal Colón, dentro de este contexto, va a tener que formalizar pues con la capitulación de Santa Fe, ¿no? Con la capitulación de Santa Fe es un documento oficial de la Cancillería que autoriza a Colón a hacer sus expediciones y que se quede, en este caso, con el 10% de todo lo que él consiga, ¿no? De todo lo que él consiga, ¿no? Cuando Colón va a hacer, pues, en este caso, sus viajes, sus expediciones, pues, ¿no? Va a llegar a las Antillas, pues, ¿no? Va a pasar por San Salvador, la primera isla Cuba, llamada Juana, y también por Haití, llamada La Española, pues, ¿no? Partiendo desde el puerto de Palos, ¿no? Posteriormente, en su segundo viaje, va a fundar una ciudad española llamada La Isabela, en honor, pues, a la esposa de Fernando de Aragón, la reina Isabel la Católica, ¿no? En parte, pues, del tercer viaje, Cristóbal Colón va a presentar un pequeño altercado y un motín dentro de su tercer viaje, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí primero llega a las costas venezolanas y se va a presentar un pequeño motín en este caso, por el dinero, pues, ¿no? En el dinero, y eso llega, pues, a oídos de la realeza, y la realeza llega, pues, y envía a Francisco, en este caso, de Bobadilla, para que sofoque y traiga a Colón y le dé, pues, en este caso, las explicaciones del caso para que puedan, en este caso, continuar, ¿no? Pero bueno, eso es con Cristóbal Colón. Luego va a venir la famosa Sociedad de la Conquista, ¿no? Y cuando ya se habla pues de la Sociedad de la Conquista, vamos a llegar a la conquista o a la invasión pues del Imperio Inca que lo hicieron los socios de la conquista, liderados por Francisco Pizarro, pues, ¿no?
Dentro de esas causas que tenemos que hicieron posible pues la conquista del Perú, la principal considero yo que ha sido la guerra civil entre panacas reales de Huáscar y Atahualpa, pues, ¿no? ¿No? También otra cosa que contribuyó fue la pequeña alianza de grupos disidentes de los incas, que estuvieron en contra de los incas y que se aliaron con los españoles, ¿no? Y es así pues que en este caso Francisco Pizarro decide a iniciar pues su travesía. ¿Con qué lo inicia? Inicia en este caso con el primer viaje que es la exploración pues libre, pues, ¿no? En este primer viaje va a realizar primero que va a encontrar en este caso el contrato pues de Panamá, ¿no? Va a fundar la ciudad de Panamá con el mismo contrato con los socios de la conquista, ¿no? Luego en su segundo viaje pues va a llegar en este caso al Tahuantinsuyo o al Imperio Inca, pues, ¿no? Va a llegar en este caso al Tahuantinsuyo, a la al Tahuantinsuyo y cuando va a llegar al Tahuantinsuyo va a oficializar, así como Cristóbal Colón tuvo la capitulación de Santa Fe, a él se le va a dar la capitulación de Toledo, que es un instrumento legal por medio del cual también la corona autoriza la conquista de todo el imperio incaico, ¿no? Y también el reparto de títulos, ganancias entre todos los socios participantes, ¿no? Pero aquí hay algo importante, porque Pizarro acá que recibe, recibe el título de de gobernador de Nueva Castilla, va a recibir una gobernación, como dice, va a recibir un plus adicional a lo que en este caso él era, pues, ¿no? Y eso pues va a ser un quiebre más adelante, pues, ¿no? Para que va a ser la guerra civil, por así decirla, pues, ¿no? Bien, luego de eso, Pizarro se van a ir y van a fundar Piura, pues, ¿no? Que es una de las primeras ciudades fundadas por los españoles y se encuentra en el tercer viaje, pues, de Pizarro, pues, ¿no? Luego de eso se va a dar, pues, la toma de Cusco, ¿no? Cuando la captura del Inca en Cajamarca, pues, juicio y asesinato de Atahualpa y de diversas etnias que participaban, ¿no? En este caso acá las panacas por así decir, de Tupac Yupanqui y Huáscar toman el Cusco usando como Inca aliado a Manco Inca, pero van a fracasar, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos? Luego de eso, vamos a tener que en este caso se va a dar pues la fundación pues de Lima, que en este caso, ¿cuándo fue la fundación de Lima? 18 de marzo de 1535, ¿no? A orillas del río Rima, pues, ¿quién estaba ahí? El emperador, el que habíamos visto hace un momento, que también fue partícipe en la excomulgación de Lutero, de estar con Carlos V, ¿no? Entonces, la secuencia que tendríamos en esa pregunta sería en este caso, ¿no? Capitulación de Pizarro, capitulación entre Pizarro y la corona, no, que diga fundación de la ciudad de Panamá, capitulación de Pizarro, ¿no? Fundación de Piura, toma de Cusco y fundación de Lima, ¿no? La clave correcta ahí sería la letra C. La letra C es la clave correcta, ¿ya? Siguiendo esa misma línea, siguiendo esa misma línea, la Iglesia Católica jugó un rol fundamental dentro de la conquista o la invasión española, pues, ¿no? ¿Qué dice? Diversas órdenes religiosas llegaron al Perú. En un primer momento, como parte de los huestes y conquistadoras, y posteriormente participaron en el proceso de evangelización. ¿Qué dice? Determinar la verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos a las órdenes religiosas durante todo el virreinato peruano, ¿no? Entonces, esas órdenes religiosas jugaron pues un papel muy importante, pues, ¿no? ¿Por qué jugaron pues un papel importante? Pues porque en estos casos la Iglesia Católica eh, eh, fue producto pues también de la expansión colonial, pues, ¿no? Y representaba el poder político dentro de la sociedad, ¿no? Y aparte que estaba presente pues en la vida cotidiana, pues con rituales, ceremonias, casamientos, ¿no? Bendiciones que daban, pues, ¿no? ¿Quiénes fueron? Por ejemplo, acá los primeros que fueron en llegar al Perú, en este caso, fueron durante el tercer viaje de Pizarro, pues que comenzaron a llegar las principales órdenes religiosas, ¿no? Llegar y ¿para qué llegan? Porque junto Pizarro con las órdenes religiosas realizan pues la captura de Atahualpa, ¿no? Con la captura de Atahualpa con el sacerdote pues Hernando de Luque, ¿no?
con él es que en este caso llegaron, pues, ¿no? ¿Quiénes más llegaron? Llegaron acá en este caso los jesuitas, ¿no? Los jesuitas que en este caso ganan mucho poder económico y político, ya que tuvieron el control de colegios criollos y de caciques, ¿no? Colegios de criollos y caciques, ¿no? También llegaron acá en este caso los franciscanos, ¿no? Que evangelizaron por toda la selva central, ¿no? También tenemos a a los agustinos, pues o los agustinianos, ¿no? Que fueron grandes intelectuales, ¿no? Como Calacha, y uno de los cronistas que llegó hasta Vilcabamba, ¿no? Y logró evangelizar a Tito Fusi Yupanqui, ¿no? Y esto más que todo se reforzó también con el Tribunal del Santo Oficio, la Santa Inquisición, pues, ¿no? Para estos efectos fue que dentro de lo que tenemos, pues, también llegó, pues, y se fundó, pues, su futura Universidad San Marcos, pues, ¿no? Ese año que tiene influencia, pues, de los dominicos, ¿no? Pero bien, para efectos de la pregunta que dice, digan la verdad o falsedad, ¿no? En este caso, las dos primeras no intervinieron en actividades económicas de imposición propia, eso sí es falso, porque principalmente evangelizaron actividades económicas y sí poseyeron pues propiedades, ¿no? ¿Qué más? Participaron en la educación, aunque solo a nivel universitario, no solo a nivel universitario. ¿Qué te acabo de mencionar? Que en este caso dominaban colegios de caciques y de criollos también, pues, ¿no? Entonces, ese es falso. ¿Estuvieron principalmente integradas por españoles, criollos y mestizos? Obviamente que sí, ¿no? Porque era una mezcla completa de todo de toda la transculturación que habían hecho, pues, ¿no? Las diferentes mezclas raciales, ¿no? ¿Participaron en la contrarreforma a través de los concilios limenses? Obviamente que sí, porque ten en cuenta pues que el concilio de Trento con la Santa Inquisición se comenzaron a expandir mucho más rápido que la misma reforma religiosa para, en este caso, poder detener el avance de esas ideas, ¿no? Y que esas ideas no perjudiquen ni hagan daño, en este caso, a la ideología que ellos van a profesar, ¿no? Ese es uno de los principales pilares que tiene la contrarreforma y lo hizo a través de los diferentes concilios pues, que se dieron acá en Lima, ¿no? La reunión de sacerdotes y todo eso, ¿no? Entonces, para esos efectos tenemos que la primera es falsa, la segunda es falsa, la tercera y cuarta son verdaderas. La clave sería la letra B, ¿ya? Vamos a ir ahora rápidamente al arte colonial, ¿no? Dice, el arte colonial, pintura, escultura y arquitectura fue muy variado y estuvo bajo la influencia de la religión, ¿no? Respecto al mismo, elige la alternativa que se relaciona correctamente las dos columnas, ¿no? Bien, el arte siempre ha sido una expresión cultural, ¿no? Cultural en diferentes aspectos, como dice, pintura, escultura, arquitectura y también en libros, ¿no? Fue variado y estuvo bajo la influencia de la religión, y esto es parte pues del arte religioso que siempre ha tenido bastante influencia en lo que vamos a conocer, pues la cultura, la religión y que posteriormente se va a dar con el virreinato, ¿no? Parte del virreinato, ¿no? Más adelante eso ya lo van a ver ustedes en la semana 11 con todo lo que es reformas borbónicas, ¿no? Que se va a tocar oportunamente, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene acá? Se tiene que en este caso, vamos a ver, el estilo en este caso, como se conoce, el estilo barroco, ¿no? El estilo en este caso barroco va a ser una decoración exótica y mitológica, ¿no? Con campanarios, cúpulas, portadas de iglesias y claustros en este caso de conventos, ¿no? Y una de las principales, pues, va a ser la iglesia de la Compañía de Jesús en Arequipa. Y la Compañía de Jesús, ¿de qué orden estamos hablando? Cuando te digan Compañía de Jesús, inmediatamente son los jesuitas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Perú, tenemos una universidad, pues, de jesuitas. Y la universidad de jesuitas, ¿cuál es? La Antonio Ruiz de Montoya. Es una universidad que está en su totalidad dominada por la orden jesuita, ¿no? Bien, ¿cuál otro tenemos? Tenemos en este caso, imágenes religiosas, ¿no? Y dentro de las imágenes religiosas que van a ser la parte de la escultura, se va a realizar principalmente las tallas en madera. Va a haber retablos, corales, púlpitos, cajonerías e imágenes religiosas, ¿no? Quien va a destacar pues la parte del púlpito de la iglesia de San Blas de Cusco, ¿no?
En este caso, la escuela cusqueña. En la escuela cusqueña destacó en este caso Diego Quispe-Tito, ¿no? Por la predilección de temas religiosos, ¿no? El pintor más destacado de Cusco, ¿no? Que pintó Nuestra Señora de Belén con una pintura, ¿no? En este caso perteneciente a la escuela cusqueña, ¿no? Para estos casos tendríamos pues que la clave correcta va a ser la letra D, D de dedo, ¿ya? Vamos a pasar ahora rápidamente a la independencia de las 13 colonias. Ya nos estamos acercando a la penúltima semana, ¿no? Ahora, la independencia de las 13 colonias es una de las revoluciones burguesas más importantes. ¿Por qué? Porque en este caso la independencia de las 13 colonias va a dar origen a lo que hoy conocemos como el país de los Estados Unidos de América, ¿no? Ese país va a ser posible, se va a hacer en este caso posible gracias pues a esa revolución, ¿no? O el más que todo independencia pues de las 13 colonias, ¿no? Y esta independencia pues de las 13 colonias va a tener pues su antecedente, ¿no? Dentro de estos antecedentes pues, o más que todo las causas, ¿no? Las causas de esta independencia están relacionadas a los famosos impuestos, ¿no? Principalmente al impuesto del timbrado, ¿no? El time up, ¿no? El timbrado no es más que, por ejemplo, ¿qué te decían ahí en esa época? Te decías, ¿quieres realizar comercio local? Bueno, está bien. Vas a realizar tu comercio local, pero para que ese acto sea oficial y pueda estar de acuerdo a ley, vas a hacer un contrato y ese contrato tiene que llevar un sello de la corona y ese sello de la corona se llama el timbrado y por ponerte ese sello, la corona te va a cobrar. Inclusive la corona te cobraba y a veces el impuesto resultaba casi igual o hasta en mayor masa monetaria que la misma transacción comercial. Entonces, si a ti te van a mandar pues ese tipo de impuesto, ¿con qué ganas vas a querer hacer comercio? Al contrario, sería ya una pérdida para ti, ¿no? Ese fue el impuesto del té y también el timbrado y la ley del té, ¿no? La ley del té, pues, que en este caso y le ponen un impuesto, pues, totalmente excesivo, pues, para la venta del té. Y todo eso se lo tenían que vender a la corona para que ellos después realicen el comercio. Había la famosa práctica del famoso prohibicionismo. ¿El prohibicionismo qué quiere decir? Que los colonos no van a poder realizar actividades comerciales fuera de la jurisdicción de la corona, es decir, solo con la corona, nada más, ¿no? Entonces, eso era pues lo que se dio. Ahora, una de las principales causas que se dio también fue la difusión de las ideas ilustradas, ¿no? Ten en cuenta que la ilustración proviene pues de un movimiento también cultural y científico, ¿no? En este caso te va a liberar y cuál era la finalidad, ir contra las ideas absolutistas y del antiguo régimen. Y de acá eso le sirvió bastante a ellos, pues a la, la independencia pues de las 13 colonias, pues, ¿no? Pero bien, para efectos pues de nuestra pregunta, vamos a ver qué dice. La independencia de las 13 colonias norteamericanas marcó un hito histórico, pues las ideas ilustradas se llevaron a cabo en la práctica política y revolucionaria, generando influencia para otros procesos semejantes en diferentes partes del mundo. Sobre esto establezca el valor falsedad de las siguientes afirmaciones, ¿no? Bien, eh, en este caso dice, el gobierno británico buscó mayores tributos de las colonias americanas, pero sin extender sus derechos políticos, obviamente que sí, ¿no? Porque el gobierno británico buscaba mayores tributos de la colonia, pero sin darles el grado de representatividad que también es lo que exigían ellos. Querían ser representados civil y políticamente. Entonces la corona británica solo les aumentaba los impuestos y no le daba pues el derecho de representatividad que ellos exigían, ¿no? Otro de los puntos importantes dice, los norteamericanos estaban influenciados por las ideas de la Ilustración y su crítica hacia el absolutismo, obviamente que sí, ¿no? Porque la Ilustración va en contra del absolutismo o antiguo régimen, que quiere decir que el rey, estaban en contra del rey que esté detentando todo el poder, ¿no? Va a detentar todo el poder. ¿Qué dice? Siguiente afirmación. A través del Tratado de Yorktown, 1783, Inglaterra reconocía
la independencia de Estados Unidos, no fue así, eso es falso, porque no es el Tratado de Yorktown, es el Tratado de Versalles o de París. La batalla que llevó a cabo se llama Yorktown, pero no es un tratado, ¿no? Son dos cosas muy diferentes, ¿no? En este caso es la batalla de Yorktown y en este caso el Tratado de Versalles, para estos casos específicos que reconoce la independencia de Estados Unidos, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos acá? Tenemos, la Constitución fue aprobada en 1787 y este documento establecía un gobierno republicano y federal, eso es verdadero. Estados Unidos, después de la independencia y después de todo el proceso independentista, pues que han pasado con los diferentes congresos de Filadelfia, la batalla de Yorktown y en este caso con la firma final del Tratado de Versalles, va a confeccionar una constitución que en la actualidad es la única constitución que tiene Estados Unidos hasta el momento, desde que se independizó. Caso contrario, somos nosotros, pues, que tenemos como 12, 13 constituciones, ¿no? En nuestra vida republicana, ya, ¿no? La República Independiente, ¿no? Entonces, eso, claro, la Constitución de Estados Unidos ha sido modificada en ciertos aspectos, ciertas enmiendas, ciertas cosas, pero eh, acá pues hemos cambiado varias constituciones, pues, ¿no? Supuestamente íbamos a cambiar una, pero ya no se dio. Nos quedamos con la Constitución del 93. Lo que sí la Constitución ha sufrido un drástico cambio, porque como ustedes saben, y esto viene justamente por el tema de constitucional, que nosotros a partir del 2026 vamos a elegir diputados y senadores. Ya no van a ser los 130 congresistas, vamos a ser 130 diputados y algo de 45 senadores, ¿no? Pero eso ya se puede tocar en otro tema, de repente su profesor de cívica se los va a contar de manera más detallada, ¿ya? En este caso, la clave para esta pregunta sería la letra C, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿ya? Vamos a la pregunta 8, ¿ya? La pregunta 8 nos va a hablar exclusivamente de una revolución con la cual se da inicio a la edad moderna, o a la edad contemporánea, por así decirlo, que diga la edad contemporánea. Y este proceso es la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa también fue una revolución de corte burgués, ¿no? Que también va en contra del antiguo régimen o el absolutismo, que buscaba, buscaba la anulación de impuestos y el derecho de representatividad parlamentaria bajo los ideales de la libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Este fue un proceso social y político que trajo como consecuencia la abolición del absolutismo, ¿no? Tienes que tener en cuenta que dentro de la época, pues, de la Revolución Francesa, se dio, pues, el problema del voto, ¿no? En los estados generales, en la etapa monárquica, con los estados generales con Necker, que en este caso se da el problema de la votación y querían saber quiénes, en este caso, son los que van a querer representatividad. Pero, oh sorpresa, pues que dentro de este grado, pues, de representatividad que estaba exigiendo la población, habían tres clases sociales, ¿no? Estaba la nobleza, el clero y la población. Obviamente que la población era mucho mayoritaria en todos sus aspectos. Entonces dijeron, ah, como va a haber sufragio, nosotros vamos a ganar, obviamente, ¿no? Pero ¿qué hizo? Pues, ¿cuál fue la viveza ahí del clero y la nobleza? Dijeron, no, cada estamento, cada clase social va a tener el valor absoluto de uno. O sea, que la nobleza, nobleza y clero, uno y uno, son dos. El pueblo, uno. Entonces dice, ¿quiénes quieren representatividad a cambio? Nobleza, uno. Lo que diga es que pueblo, uno. Nobleza y clero en contra. Perdió el pueblo. Y con eso se frustró las primeras negociaciones dentro de la etapa monárquica, pues dentro de los estados generales, que eso nos va a conllevar a la siguiente etapa, que es la Asamblea Nacional, ¿no? Y en este caso, pues en la Asamblea Nacional, nosotros en este caso se va a aprobar una redacción de una constitución, ojo, redacción, no oficialización, ¿no? Que posteriormente se va a dar pues en la Asamblea Constituyente, la siguiente etapa donde se va a dar el más grande aporte a la humanidad, que son la Declaración de los Hombres del Derecho, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue un aporte mundial que posteriormente que se va a clarificar más con las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?
Bien, luego de eso la Asamblea Legislativa, ¿no? Se da el asalto al Palacio de Tullerías, ¿no? Los reyes son encarcelados, son guillotinados posteriormente y va a llegar, pues, en este caso con la Asamblea Legislativa, van a llegar, pues, diferentes grupos políticos y con esos grupos políticos va a haber un cambio de 180 grados, ¿no? Y se va a estar en la etapa de la República, ¿no? Que va a estar liderada por los jacobinos, liderados por Robespierre, que va a imponer el gobierno, pues, del terror, ¿no? El gobierno del terror aumentando la depresión en todo, pues, ¿no? Entonces, eso fue más que todo la parte de la Revolución Francesa, ¿no? Que va a establecer todas esas partes, ¿no? Posteriormente, Robespierre va a ser derrocado por los girondinos, que eran unos reformistas más moderados, ¿no? Y en este caso, pues, posteriormente va a venir la etapa del consulado, en la cual, en este caso, va a establecer, pues, va a cobrar notoriedad Napoleón por dar un golpe de estado a los girondinos que estaban haciendo las cosas a su manera, y en este caso tenían, pues, una animadversión contra Napoleón porque como gozaba de la simpatía, clamor popular, es una amenaza para ellos, ¿ve? Y Napoleón instauró, pues, el consulado, ¿no? Y lo primero que hizo en el consulado, y eso lo deben tener en cuenta, él estableció un concordato, ¿no? Y el concordato en este caso tiene un rango de tratado internacional. Y ese tratado internacional solo se firma entre dos sujetos de derecho internacional, que van a ser el Papa, el sumo pontífice y jefe de Estado del Vaticano, el país más pequeño o el microestado, y el presidente de cualquier otro país. Presidente y Papa firman un tratado internacional, eso se denomina concordato. Obviamente los son sujetos de derecho internacional, ¿no? Pero eso ya es términos así ya un poquito legales, pero que es bueno que conozcan para que vean cómo se origina este tipo de tratados, ¿no? Bueno, vamos a lo que nos corresponde para la pregunta, ¿ya? ¿Qué dice? Este fue un proceso social y político que trajo como consecuencia la evolución del absolutismo. Respecto a este proceso, establezca los eventos relacionados. ¿Qué dice? En este caso, el Estado francés, ¿qué dice? A ver, el Estado francés en 1789 enfrentaba una crisis económica debido, en este caso, a su apoyo a Inglaterra contra la independencia norteamericana, ¿no? Entonces, eso sí es, pues, podemos considerarlo, pues, ¿no? Los burgueses rechazaron pagar impuestos, pues no los consideraban injustos, los consideran injustos, por ello exigían una reforma tributaria. A ver, vamos a ver. La Declaración de los Derechos del Hombre y la Ciudad se plantó bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Vamos a ver ahorita. En la convención, la revolución entró en su fase más radical con la dirección de Robespierre aumentando la represión. Ya. Vamos de más a menos. En la número 4 es verdadera. ¿Por qué? Porque una vez en la convención de la etapa republicana, en la famosa convención nacional, que es la segunda etapa, es la parte de la segunda etapa de la República, con la cual se da inicio a la República, con la Convención Nacional liderada por Robespierre, fue la base más radical, pues, ¿no? Y él obviamente impuso, pues, el famoso gobierno del terror, ¿no? Aumentando totalmente la represión y guillotinando a todo aquel que se muestre contrario a sus disposiciones. Entonces, esa sí es verdadera. La tercera, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no obviamente que está relacionado, pero no fue en esa época, porque como tú sabes, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se dio en la Asamblea Constituyente, pues, ¿no? Esto se da, los lemas de libertad, igualdad y fraternidad se dio en un discurso que Robespierre estaba dirigiendo cuando está en el poder, estaba dirigiendo al ejército francés, ¿no? Los burgueses rechazaron pues los impuestos, rechazaron pagar los impuestos, pues los consideraban injustos, por ellos exigían la reforma tributaria, ¿no? Y obviamente que en este caso Inglaterra, Francia apoyó a las colonias. ¿Por qué? Porque si las colonias fracasaban en su intento de independencia, los colonos no se iban a quedar ahí, al menos los que no querían estar sometidos a la corona y se volvieron en contra, se iban a volver en contra para poder irse, invadir Francia, y eso no les convenía a los franceses, pues, ¿no? Y es ahí donde cobra este, notoriedad el general Lafayette, que también Lafayette participó en la toma de la Bastilla, ¿no? Pero bueno,
para efectos de la pregunta tenemos que este proceso social y político, tal como es la abolición del absolutismo, establezca los eventos relacionados. El número 4 evidentemente es de cajón, ¿no? El número 4. Los otros, el Estado francés se enfrentó a una crisis económica, no, pues no, no una crisis por Inglaterra, no, sino por el despilfarro en las Cortes de Versalles, ¿no? Generalmente por eso. Era una clase que se consideraba como dice, una clase parásita, pues que no hacía nada y que se le pagaba, pues, por ser en este caso, oficiales edecanes de los reyes, ¿no? ¿Qué más? Los burgueses rechazaron pagar impuestos, pues los consideraban injustos, por ello se exigía una reforma tributaria. Bien, en este caso, la clave correcta sería la letra, pues, 1, que diga la letra C, ¿no? La 1 y la 4, ¿ya? Vamos ahorita con la última pregunta, ¿ya? De la primera revolución industrial, ¿ya? La primera revolución industrial que dice no solo implicó el desarrollo de la textilería, sino además de la creación de diversos inventos. Entre ellos destacaron la locomotora y el vapor, y el barco a vapor. Ahora, tienes que tener en cuenta que en la primera revolución industrial significó pues un campo de desarrollo tecnológico, evidentemente pues de todos los procesos científicos, pues, ¿no? ¿Eso qué trajo? Trajo mayor aumento poblacional y bajo el lema de la ciudad, del campo a la ciudad, la tecnificación, ¿no? Entonces, este es un proceso promovido obviamente también por los burgueses de Inglaterra, pues, ¿no? Se incrementó ¿cómo se dice? La población y aparte tecnificó pues la agricultura, pues, ¿no? Se dieron descubrimientos científicos y aparición de nuevas fuentes de energía. ¿Cuáles fueron las fuentes de energía? El carbón y el vapor, ¿no? Teniendo también como materia prima el hierro y el algodón, sobre todo el algodón, porque como se dio aumento de la masa poblacional, la industria textil tuvo su apogeo, porque debido a las condiciones climáticas, ¿qué sucedía? Más frío, más población, más ropa necesitan. Entonces los textiles comenzaron a tener un total apogeo, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Se dio el barco a vapor por Robert Fulton, ¿no? Que en este caso lanzó el Clermont con un buque con propulsores a vapor, ¿no? ¿Y cuál era la finalidad ahí? ¿No? La finalidad en este caso era, ¿cómo se dice? La extracción exclusiva del carbón de las provincias, pues, ¿no? Era la función principal de la máquina de vapor, ¿no? Y de la locomotora, el traslado y la extracción de eso, pues, ¿no? Que estaba limitada en las minas en las minas de carbón, ¿no? O sea, la revolución industrial fue muy importante, ¿no? ¿Y qué es lo que trajo también, pues, como consecuencias eso, ¿no? Aparte del crecimiento urbano, va a hacer todo lo que va a quebrar la industria, pues, artesanal, ¿no? Porque ya va a haber todo tecnificado, ya lo manual ya no va a servir tanto, ¿no? Ya no va a servir y es ahí que eso va a generar también la explotación, ¿no? Va a generar duras condiciones de trabajo, ¿no? Que principalmente se transmiten o se trasladan al campo femenino e infantil, ¿no? Es donde ahí en esos casos van a tener problemas, ¿no? Se van a crear los sindicatos y con la creación, pues, de los sindicatos va a surgir la clase obrera proletariada, que como ustedes saben, de repente lo vamos a ver más adelante en las ideologías, pues, del siglo XIX, y también de repente su profesor de filosofía se los va a mencionar, van a ser, pues, el proletariado, y ¿quién va a analizar eso? Marx, Carlos Marx, pues, ¿no? Entonces, en este caso, para efectos de este caso, la clave correcta sería la letra B, extracción exclusiva del carbón de las provincias, ¿ya? Con esto terminamos la parte ya de las preguntas de historia de esta presente sesión, ¿ya? Eh, a ver, un momento, por favor. Un momento, a ver. Con esto se Profe, ¿tiene estaría la ocho? terminando la clave de la pregunta 8. Sí, profe. La clave de la pregunta 8 es la letra C. La letra C. Ok, profe, gracias. Ya. Gracias, cuídense y suerte en todo su examen. Van a salir bien. Hasta luego.